Primeramente doy gracias al Señor. Honro el nombre del Señor Jesucristo en esta hora por permitirme llevar su palabra para el que Él ha decidido que son ustedes, que todos somos necesitados de esta palabra bendita. Doy gracias a los pastores de la casa, al pastor Néstor, al pastor David, a los líderes de la casa, por darme el privilegio de llevar su palabra esta tarde. Es una gran responsabilidad, pero para eso hemos sido llamados. Cuando alguien me dijo, la primera vez que prediqué, me dijo, un soldado ni se presta ni se niega. Y eso me lo he grabado aquí. Y creo que si el Señor me dio la oportunidad la primera vez, esta es la segunda, y que Él siga haciendo conforme a su voluntad en mi vida. Para podernos cómodos, para poder sentarse, vamos a leer la lectura que leyó nuestro hermano Frank en Lucas 19, capítulo 10, y dice así en el nombre de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con gloria a Dios se pueden sentar. Cuando llegó este pensamiento, este texto bíblico a mi corazón, no lo entendía, no entendía el por qué esa palabra. Y empecé a estudiar, pero sobre todo empecé a meditar en el Señor y decirle, ¿por qué? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo vea aquí? Y cuando Lucas refleja estas palabras de Jesús, es porque Jesús ha tenido un encuentro con un hombre que se llama Zaqueo. Porque estas palabras son pronunciadas en una casa donde un pecador decide cambiar su vida. Donde un hombre que tenía una vida contrario a lo que Dios quería, decide subir a un árbol, porque yo no les voy a hablar de Zaqueo, pero les quiero poner en contexto de dónde viene este texto bíblico y el por qué el Señor puso este texto bíblico en mí. Zaqueo es un hombre pequeño, dice la palabra del Señor, pero él tenía algo muy grande, un anhelo grande, que era conocer al Jesús que caminaba en ese momento por las tierras de Jerusalén. Y Zaqueo no se quedó esperando a que Jesús lo fuera a buscar. Zaqueo no se quedó esperando a que Jesús dijera yo voy a ir ante Zaqueo. No, Zaqueo tomó una decisión. Zaqueo no era cualquier hombre. Zaqueo dice la palabra del Señor que era rico en gran manera. Pero a Zaqueo no le importó en ese momento subirse a un árbol como cualquiera y decir yo voy a ver pasar a Jesús. Pero lo que Zaqueo no sabía es que Jesús ya lo había visto. Que Jesús había pasado por ese camino por Zaqueo. Porque en Jesús no hay casualidades, en Jesús hay propósitos. Y cuando Jesús dice esto es porque cuando Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol, porque yo hoy voy a cenar contigo en tu casa. El Señor no le preguntó, Zaqueo, ¿tú quieres que yo vaya? Zaqueo ni siquiera le dijo, Señor, yo quiero que tú vengas. El Señor Jesús fue y le dijo, baja de ahí, porque yo hoy voy a cenar contigo en tu casa, no en cualquier lugar, en tu casa. Porque el Señor sabía la necesidad que había de Zaqueo en su corazón. Porque Zaqueo era rico materialmente, pero pobre en espíritu. Y cuando Jesús le dice eso a Zaqueo, empiezan las murmuraciones como siempre. Empiezan los fariseos a decir, ¿y por qué este hombre que dice que es profeta? Y empiezan a hablar de Jesús. Sí, porque este hombre come con pecadores. Y es ahí donde viene esta respuesta, este texto bíblico. Y es donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. El alma de Zaqueo estaba perdida. Y así muchas veces, antes de encontrar a Cristo, nos encontramos muchos perdidos. Perdidos porque Jesús aún no ha llegado a nuestros corazones. Porque ahora mismo vivimos en un mundo donde muchos se sienten perdidos por el dolor, por el pecado, por decisiones erradas, equivocadas que tomamos en momentos de dificultad. Por el rechazo muchas veces. Pero solamente hay una verdad que transforma al ser humano.
y se llama Jesucristo de Nazaret. Y el tema o el título, como ustedes quieran llamarlo, a mí se me ha venido, Jesús vino por ti, porque ya Jesús vino por mí. Porque yo en un tiempo fui ese Zaqueo que tenía todo, pero era pobre de espíritu, porque no tenía salvación. Y si ustedes me ven hoy aquí, es porque yo decidí bajar del árbol, decidí buscar a Jesús. Pero antes de decidir yo, Jesús fue por mí. Porque hoy Jesús ha venido por ti. Dígase usted mismo, Jesús vino por mí. Jesús vino por mí. Jesús no vino por cualquiera, Jesús vino por mí. Y si usted no es cualquiera, usted va a decir, Jesús vino por mí. Porque para usted para Jesús no es cualquiera. Porque muchas veces nos olvidamos del precio que tenemos ante los ojos de Jesús. Porque nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros tenemos un precio incalculable ante los ojos de Jesús. Tal vez para el ser humano no valemos nada, pero para Dios somos todo. Porque Él fue tan capaz de que dice la palabra en Juan, dice Juan 3, 16 al 17, que porque de tal manera nos amó. ¿De qué manera amó Cristo que no le importó morir en la cruz de un calvario? Por salvarlo a usted y a mí. Cuando la palabra del Señor dice que Él vino a buscar, porque todos buscamos cuando perdemos algo. Nadie busca algo que no se pierde, ¿o sí? No, ¿verdad? Cuando se nos pierden las llaves, cuando estamos perdidos por la calle. Siempre la palabra buscar es indicativo de que algo hemos perdido. Y a Jesús, nosotros nos habíamos perdido para Jesús. Y Él en su inmensa misericordia vino por nosotros. Porque dice que el Hijo del Hombre vino a buscar, pero no solo vino a buscar, vino a salvar. ¿A salvar de qué, dirán ustedes? Tal vez algún amigo que es la primera vez que viene dirá, pero ¿de qué me habla esta hermana? ¿De qué me está diciendo? ¿De qué me va a salvar a mí Jesús? Jesús salva de la muerte eterna. De eso salva Jesús. Jesús murió, resucitó al tercer día para darnos vida eterna juntamente con Él. De eso salva Jesús. Salva del pecado, salva de la muerte, salva del rechazo, salva de todo lo que el mundo tiene en contra de Dios. Porque el mundo no quiere nada con Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando Cristo viene por nosotros y decidimos abrirle el corazón a Cristo, ya nosotros no somos parte de ese mundo. Somos apartados del mundo para la gloria y la honra de Jesucristo. Cuando Jesús viene y le dice y contesta eso, ¿no? De que yo vine a buscar lo que se había perdido. A Él no le importa sentarse a comer con pecadores. A Él no le importó sentarse con Zaqueo y con muchísimos más. Porque Él se sentaba con los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Para darles a conocer de que hay una salvación eterna de sus vidas, de sus almas. De que a Él no le importaba de que lo juzgaran ni lo criticaran. De que Él venía con un propósito, salvar lo que se había perdido. Y entre tantas cosas que se me venían a la cabeza de este texto bíblico, yo deseaba encontrar algo en la Biblia que fuera algo que a mí me impactara, pero comprendí de que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis impacta. Y hay una gran verdad desde el inicio hasta el final, la salvación del hombre, la salvación del alma, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y me encontré una historia de una mujer que el tema, a como empieza a titularse, esto está en Juan, capítulo 8,
y vamos a leer la historia de esta mujer. Y tiene como subtítulo La mujer adúltera. Yo cuando lo leí, lo vi, dije, wow, Señor. Porque a la final, cuando no conocemos a Jesús, somos adúlteros contra Dios. Porque hacemos lo que Dios no quiere. Porque vamos en contra del diseño perfecto que Dios hizo en nosotros. Y les voy a leer la historia tal cual está. Y está en Juan 8 y dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando Jesús se iba al monte, no iba a cualquier cosa, no, él iba a orar. Él iba para poder bajar de ahí con poder y con autoridad, que era lo que esta mujer necesitaba. Esta mujer necesitaba que alguien tuviera tanto poder y tanta autoridad para restaurar su vida. Y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Una mujer hallada en pecado, un pecado a lo cual su muerte era terrible, porque tenía que morir a pedradas. Ella no iba a tener una muerte fácil. Esta mujer estaba siendo públicamente humillada. Es lo que el mundo hace, humillar al ser humano. Y le dice Jesús, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A mí esta parte sí que me impacta porque Jesús se puso al nivel de esta mujer. Dice que él estaba sentado anteriormente. Si ustedes van conmigo en la lectura, dice que él estaba sentado y enseñaba. Pero luego, al transcurrir la historia, dice que él se inclina. Porque imagínense ustedes una mujer en ese tiempo, hallada en este acto tan terrible, ¿cómo podrían haberla llevado? Arrastrada, casi desnuda, en condiciones que no eran las correctas. Y Jesús viene y se inclina. Él, el único que podía hacerlo. Se inclina hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? La Biblia no lo recoge, no dice que escribía. No se dice que escribía. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, mire lo que hace Jesús con uno. Está sentado, se inclina, se pone de pie y se vuelve a inclinar. Para mostrarle a esa mujer y a todos y decirle, yo no te voy a juzgar. Yo no estoy aquí para matarte. Yo estoy aquí es para salvarte. De nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, porque Jesús seguía inclinado. Jesús seguía en la misma postura, que esta mujer. Jesús seguía al mismo nivel que esta mujer. Siendo Dios, siendo quien era, no dijo yo soy Dios. Porque él podía hacer así y desaparecer a todo aquel que había acusado a esa mujer. Pero él vino y se humilló junto con ella. Él vino, se postró a los pies de ella, se postró junto con ella, mostrando amor y misericordia. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó.
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le está tapando el pecado a ella. Jesús no está diciendo, yo voy a aceptar tu pecado. No, Jesús le está dando una oportunidad de vida y le está diciendo, vete, yo no te voy a condenar, porque ni yo tampoco te voy a condenar, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. A eso vino Jesús. Él vino a salvar, Él no vino a condenar a nadie. Cuando miramos el relato de esta mujer había sido tan humillada que no sabemos realmente en qué situación la cogieron y la llevaron y cómo estaba esta mujer. Pero Jesucristo, que es el dador de esa gracia, Jesucristo, que es el maravilloso, el misericordioso, el que perdona pecados, Él vino y le dijo, vete y no peques más. Y a mí me llama mucho la atención porque la Biblia recoge de que Dios ha escrito 3 veces con su dedo. 1, las tablas en el Antiguo Testamento, la ley. 2, las tablas son la justicia, porque por medio de los pecados el Señor venía y hacía remisión de pecados por algo que mandaba a que mataran y se redimía el pecado que había cometido el pueblo. Pero después hay un juicio, lo encontramos en Daniel 5:5, que es donde el rey Balsasar tiene el atrevimiento de coger las copas de oro de Dios que fueron hechas para el templo, especialmente para Dios. Y él las coge y les pone vino y se las da a sus amigos, a las concubinas, a las mujeres y a todo el mundo. Y viene Dios, escribe en la pared y le dicta un juicio. Pero aquí, donde Jesús escribe, yo no estoy diciendo que eso dice, pero yo sí me lo imagino. De que Jesús lo que le está escribiendo a esta mujer es, yo te doy mi gracia, yo te doy mi perdón, yo te redimo, yo no te voy a condenar. Yo, Manuela, yo no estoy diciendo que la Biblia lo dice. Pero cuando miramos el número 3 en la Biblia, hay plenitud, porque es la plenitud de Jesús. Porque Dios es pleno, porque Dios no hace nada a medias. Dios lo hace todo completo. Y yo veo que si Jesús escribe y se inclina una y otra y otra y otra vez, y dice que escribía, y yo le decía, pero Señor, ¿qué escribías? Dime qué escribías. Pero aún no me lo ha revelado, pero yo creo que un día me lo revelará. Pero yo en mis conclusiones, yo digo, escribía la gracia, escribía el perdón, escribía la redención de esta mujer. Podemos ver que Jesús siempre viene buscando lo que está perdido. Podemos ver en Lucas 15:4-7 una historia donde dice que si un pastor ha perdido una oveja, deja las 99 y va por una. Jesús siempre está buscando. Jesús siempre busca. También vemos en Ezequiel 34:11 donde dice Dios, yo mismo iré por ella. Yo mismo buscaré a mi oveja. Él siempre está buscando. Pero el corazón del ser humano es tan duro y tan cerrado que no permite que Jesús llegue ahí. Porque el plan perfecto de Dios es ese. Es buscar, salvar, redimir. Para que un día seamos glorificados juntamente con Él y vivamos por siempre con Él. Ese es el plan perfecto de Dios. Dios no tiene otro plan. Dios siempre ha tenido un plan perfecto. La salvación del alma del ser humano. Eso es todo. Ese es el corazón del evangelio, digo yo. Porque Dios da, Dios ama, pero Dios salva también. Y ese es el evangelio que predica esta casa. Ese es el evangelio que se predica. La salvación del alma perdida. Y es lo que Dios quiere hoy. Mostrarle al que aún no ha dado el paso a seguir a Jesús, que Jesús aún te sigue llamando, de que Jesús aún te sigue esperando, aún te sigue diciendo, ven aquí, yo vine por ti, porque Él no vino por cualquier cosa.
Él vino por algo precioso. Él no dio su vida por algo que no valía la pena. Porque Jesús no derramó hasta la última sangre que tenía por algo que no valía la pena. Porque si Jesús fue capaz de derramar su última gota de sangre, es porque usted y yo lo valemos. Pero hay que creerlo. Tenemos que creerlo. Muchas veces, ya estando en los caminos del Señor, nos podemos perder dentro de la casa. Por circunstancias, las que sean, nos podemos perder. Pero Él siempre está ahí diciendo: yo he venido a buscarte. Yo he venido a redimirte. Yo he venido a salvarte. Yo no quiero que te pierdas. Yo he venido para que tú tengas vida junto conmigo. A eso ha venido Jesús. A darte salvación a ti y a tu casa. Porque Dios siempre empieza por alguien. Siempre empieza por alguien. Y a lo mejor nuestra casa no todos están, pero estamos nosotros. Y yo creo que eso basta para Jesús. Para que Él siga teniendo misericordia por los nuestros que aún no han llegado. Pero que con fe y nosotros también haciendo misericordia lo haremos. Porque no podemos permitir, y ahora sí me voy a dirigir directamente a la iglesia, a los hermanos ya, no se pierda dentro de la casa. Hoy nos predicaban sobre algo que yo creo que era necesario, las heridas del alma, porque una herida escondida, sin sanar, es peligrosa. Y Jesús siempre está buscando sanar heridas. Y el mundo, cuando no conocemos a Jesús, el mundo hace con el ser humano lo que quiere. Lo lleva para donde quiere, lo trae como quiere, hace con él lo que quiere. Pero cuando Jesús llega, todo es diferente. Todo cambia. Porque Dios lo único que quiere es salvar al pecador. Porque a Dios no le importó que esta mujer estuviera en un acto de adulterio. Al Señor no le importó que Zaqueo fuera un ladrón. Al Señor no le importó la condición de esta gente y de muchos más, porque Él tenía un plan perfecto: salvarlos, y ese era su plan. Y ese es el plan que Dios tiene para ti también: salvarte a ti. Porque muchas veces no creemos en este plan de salvación. Muchas veces vamos por ahí como que si no fuera nada esto. Muchas veces despreciamos esa sangre. Pero yo creo que hoy es el día que Jesús vino por mí. Por mí y por ustedes. Porque aún hay esperanza para nosotros. Aún hay esperanza para el que aún no ha llegado a Cristo. Aún hay esperanza para los que ya estamos en la casa. Porque lo que Jesús quiere es salvación. Jesús no quiere sacrificio, dice la palabra del Señor. Dice que lo que quiere es misericordia. Y la misericordia se demuestra predicando el evangelio de Jesús, siendo como Jesús y haciendo las cosas que Jesús hacía. Porque Jesús enseñaba, predicaba y hacía. Jesús no solamente predicaba, Jesús no solamente hacía, Jesús enseñaba y hacía. Y si esas tres cosas no van unidas, no estamos haciendo nada. Y para concluir, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:7, que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas en Él. Y ese es el plan de salvación del Señor, que seamos nuevas criaturas en Él, vivir conforme su voluntad. Porque a Jesús ahora mismo no le importa en la condición en la que nosotros estamos, ni el que está, ni el que aún ha llegado. A Jesús solo le importa una cosa: la salvación de nosotros. Eso es lo único que le importa a Jesús, que no nos perdamos.
porque aún hay esperanza para el ser humano, porque aún hay esperanza para nosotros, porque lo que Cristo quiere es redimir nuestros pecados, porque Cristo lo que quiere es la salvación de nuestras almas, porque esto un día se va a terminar y esto está a punto de acabarse. Pero antes de que esto se termine, Jesús hoy ha venido por ustedes y por mí. Y el que quiera abrirle el corazón a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de redención. Hoy es el día de que le demos valor a aquella cruz, que le demos valor a aquella sangre. Hoy es el día de que podamos decir, yo estoy aquí. Y no esperar hasta que Jesús quiera. No, Zaqueo no esperó. Zaqueo subió a un árbol para ver a Jesús. Ni siquiera Zaqueo pensaba en que Jesús lo iba a ver. Él solamente quería verlo. Solamente verlo. Y Jesús en su infinita misericordia le dijo, ven y baja de ahí. Porque hoy llegó salvación para tu casa. Y hoy llegó salvación para esta casa. Y estamos deseando la salvación para esta casa. Cada vez que Jesús perdonaba, sanaba, miraba la cruz que le esperaba, pero no le importaba, porque cada sanación era un pecado que Jesús se adjudicaba a él sin serlo. Cada sanación, cada hombre o mujer que libertaba de pecado, era algo que Jesús se adjudicaba a él, a su cuerpo, siendo santo, siendo Dios, porque él miraba una cruz, él miraba un calvario, pero a él no le importaba, porque a él en aquel tiempo, él me miraba a mí aquí y los miraba a todos ustedes aquí, y a él no le importaba pasar por esa cruz, pasar lo que pasó en esa cruz, antes de esa cruz, para que ahora estemos nosotros aquí, vestidos con ropas nuevas, predicando su palabra, redimidos, pero sobre todo con la esperanza de que Él va a venir. Y yo, Manuela, yo me voy con Jesús, porque Jesús vino por mí. Dígaselo, Jesús vino por mí, porque fue por mí que vino. Pero si usted no se lo cree, usted siempre va a vivir en la condición en la que vive. Cuando Jesús, se me imagina que cada vez que el Señor sanaba y restauraba, Él solamente pensaba en de que Él iba a pasar por un calvario tan grande, pero que a Él no le importaba ese sufrimiento. Porque por cada milagro que Él hacía, era una alma redimida, era un alma salvada, era un alma libertada del pecado, pero sobre todo de la muerte eterna. La historia de esta mujer nos representa a todos, diría yo, porque en algún momento dado todos fuimos adúlteros con Jesús. Todos hemos sido adúlteros con Dios, porque nos hemos desviado del plan perfecto que Dios tenía para el ser humano. Pero como su infinito amor es tan grande y tan grande que no hay manera de expresarlo ni siquiera de detallarlo, Él dijo, yo no me voy a quedar aquí. Dijo el Señor, yo mismo voy a ir por la gente que se congrega en la iglesia de Zaragoza. Yo mismo voy a ir por el amigo, por el hermano, por todo aquel que ha sido humillado, ultrajado por el mundo.
Porque a Cristo no le importa tu pasado. Porque a Cristo solo le importa salvar tu vida. Y que tú y yo vivamos en una eternidad con Él. Eso es lo único que le importa a Cristo. A Cristo no le importa nada más. A Cristo no le importa cómo llegamos, cómo estábamos. A Cristo no le importó la condición de esta mujer. A Cristo solamente le importaba que no muriera de esa manera tan horrible. A Cristo lo único que le importaba era salvarla de quien la acusaba y la humillaba. Cuando Jesús escribe en la tierra, cuando Él está escribiendo, no sabemos qué escribía. Yo digo que era la gracia que Él escribía para esta mujer. Dice la palabra del Señor que nosotros somos barro. Y sobre este barro, Jesús sigue escribiendo todos los días. Sobre este barro, Jesús sigue cambiando, transformando. Porque Él sigue escribiendo mi vida. Pero porque mi vida ya es diferente en sus manos. Porque cuando decidimos llegar a Cristo y aceptar a Cristo, nuestra vida es diferente. Y así como escribió en aquella tierra mientras acusaban a esta mujer, Él hoy sigue escribiendo sobre mi vida. Él sigue cambiando mi vida, Él sigue transformando mi vida. Porque Él me va a perfeccionar como la luz de la aurora. Que cuando se va haciendo de mañana y de mañana y de mañana, la luz es perfecta. Y cuando Dios me dé esa perfección a mí y a todos los que estamos aquí, viviremos por siempre con Él. No despreciemos la sangre que Cristo derramó. Puede ponerse sobre sus pies, los músicos pueden pasar. No desprecie la sangre que Cristo derramó por usted en el Calvario. No desprecie el sacrificio que Cristo hizo de venir, de morir, de resucitar. No desprecie lo que Dios le está diciendo hoy. No desprecie lo que Dios dice hoy. Yo vine por ti. Porque a eso vino Cristo. A buscar, a salvar lo que se había perdido. Lo que se había. No dice lo que está perdido. Porque en el plan perfecto de Dios ya sabía que íbamos a ser salvos. Porque la palabra dice lo que se había perdido. La palabra no dice lo que está perdido. Porque para el mundo estamos perdidos, no valemos nada, no somos nada. Pero hay uno que escribió en la tierra la gracia, el perdón, la misericordia y la salvación eterna del ser humano. No desprecie la sangre de Cristo que fue derramada por todos nosotros. Porque esa sangre es preciosa. Y el valor que nosotros tenemos ahora es el que Él nos ha dado. Porque el mundo da valor, pero también lo quita. Pero lo que Él da no lo quita. El que quiera pasar al altar, yo quiero que tú pases. Y yo quiero que tú también pases. No desprecien lo que Dios ha hecho por ustedes. Porque el plan perfecto de Jesús es la salvación de ustedes los dos. Tuya y de tu familia. Y tuya también. Porque Cristo vino a redimirte a ti. Porque Cristo quiere salvarte a ti. Porque Él vino por ustedes. Por favor, los líderes, hermana Aileen, para orar por ellos, por favor. Porque Cristo
aprecia un corazón contrito y humillado. Porque hoy Jesús vino por ellos y por todos los que estamos aquí y por todo aquel que quiera dar el corazón a Cristo, porque aún hay tiempo, porque aún hay esperanza, porque aún la sangre de Cristo redime, porque la sangre de Cristo no es cualquier sangre, porque nosotros no somos cualquiera, porque Jesús hoy vino por ti. Aleluya. Quédense ahí para que sigamos orando por él. Me envuelve el sol con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Yo quisiera invitar a los amigos que se encuentran en este lugar, pasar adelante. Ya hoy es el último culto, es el último culto del día de hoy. No sabemos si mañana vamos a vivir, si mañana tenemos salud para venir. Entonces yo quisiera invitar a todos los hermanos y amigos que pasen adelante y que podamos abrazarnos con el Espíritu Santo, podamos conectarnos con la presencia de Dios, porque eso es lo que hemos venido a este lugar. Buscar de la presencia de Dios, conectarnos con la presencia de Dios, salir transformados de este lugar. La presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Oh.